Buenas tardes y muchas gracias a todos por acompañarnos en esta mesa de narrativa riojana. Lanzamos la pregunta sobre si existe la narrativa riojana, pero en principio para demoler casi la idea. No me adelanto, ¿no?, a las posibles explicaciones y argumentos aquí de los colegas. A mi izquierda, Elvira, y también a mi izquierda Bruno, Elvira Valgañón y Bruno Belmonte. Y los dos son profesores. Antes me decía Elvira, qué manía con los profesores, pero es que son profesores, no son otra cosa. También comienzan a ser columnistas. Los dos están escribiendo columnas en el periódico La Rioja. Filólogos ambos, doble licenciatura de Elvira, inglesa y española. Y rápidamente, para no demorarnos mucho en las explicaciones de sus oficios y sus vidas, son narradores muy distintos. El caso de Bruno es un narrador que va del diario, digamos, a los caminos que la escritura diarística más o menos le conducen, ¿no? Él nos explicará cuáles son y por qué. Y el caso de Elvira es distinto porque, digamos, que va de la ficción a la ficción, aunque en medio también se ha dedicado a la ekphrasis, que es una palabra bastante rara que a lo mejor también nos explica después qué significa. Y bueno, el propósito de hablar de literatura riojana, de narrativa riojana, y de lanzar la pregunta de si acaso existe o no, más bien era para tratar de decir sobre todo que no existe. Pero al mismo tiempo que yo decía que no existía, se me ocurría que había algunos nombres que a lo mejor podrían llevarme la contraria a mí mismo, ¿no? Y yo pensaba en Rafael Azcona y en algunos otros narradores que lo han seguido. No, a lo mejor no en su estirpe narrativa, aunque quizá Bernardo Sánchez pueda ser un autor que de algún modo ha tratado de ser azconiano, pero también tenemos a Luis Martínez de Mingo, al Potiforonda del libro de Tudelilla, ¿no?, Días bajo el cielo. Y lo que yo quería explicar un poco también para lanzar ya las primeras preguntas a ellos a propósito de si ellos creen que existe o no una narrativa riojana, es que para mí la literatura ha tenido siempre un punto de ingenuidad, ¿no?, que ojalá mantenga. Y recuerdo muy al principio, cuando comenzaba a leer y a escribir, muy al principio digo porque yo empecé a leer y a escribir muy tarde, aquí en Logroño, que me llamaba mucho la atención cuando comencé a rodearme de escritores que eran todos poetas. Y me llamaba mucho la atención un libro que estaba publicado entre todos esos libros de poesía y que era El conferenciante mudo, de aquí de don Juan Manuel, ¿no? Y no entendía muy bien por qué. Coño, todos estos libros, ¿qué pasa aquí entre todos estos libros de poesía que Juanma de repente publica o le publican un libro en narrativa, ¿no? Dentro de esa ingenuidad, como digo, que incluso a esas edades ya de veinteañero, todavía yo no entendía muy bien muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, me parecía que todos los poetas estaban muertos, ¿no? Porque yo los que había estudiado en el instituto estaban muertos. Entonces, cuando empecé a ver a poetas que caminaban, ¿no?, que se tomaban un vino contigo, eso me extrañaba bastante, ¿no? Fui despertando un poco allá de esta ayuda, ¿no?, a esas ideas. Entonces, antes de nada, muchas gracias a todos, a vosotros y a ellos por querer formar parte de esta mesa de la narrativa riojana. Y directamente, si queréis, os pregunto por ello. ¿Existe una narrativa riojana? ¿Se puede decir que exista, Elvira? Pues yo creo que los tres que estamos aquí somos narradores, los tres somos riojanos, así que definitivamente existe la narrativa riojana. Si la pregunta es ¿existió? Pues yo creo que también, pero ahora no podemos negarlo, o bueno, tú podrás negarlo porque seguramente has venido a ello, pero yo creo que sí, ¿no?, que existe la narrativa. Y tú me lo preguntas. Y si existió, ¿quiénes digamos, son nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos? Eso ya es otra historia, porque en literatura cada uno, no como pasa en la vida, pero en la literatura elegimos a los padres y a los abuelos. Y entonces puede que existiera, pero que no sean nuestros padres y nuestros abuelos. Al final, los escritores, las escritoras, estamos manejando un territorio común que es la lengua, y la suerte que tenemos al manejar ese territorio es que la lengua
y la nuestra sobre todo, o las nuestras, las que podemos entender, en las que podemos leer y en las que podemos escribir, no son pequeñas, ¿no? Son muy grandes y podemos tener padres de muchos sitios. Bruno, Buenas tardes. buenas. ¿Me oye? ¿Sí? No, no, la verdad es bueno, da igual, si me oís igual, ¿no? Sí, tampoco. Es por el streaming, Bruno. ¿Eh? Es por el streaming. Vale, pero se oye, sí. Se oye, ¿verdad? Pues yo nunca me había planteado si existía una narrativa riojana y cuando tú planteaste esto le dediqué 5 minutos y llegué a la conclusión de que no. Y quiero decir, bastante es que exista un tipo de literatura, ¿no? Ya el ponerle adjetivos de este tipo, riojana. Quiero decir, yo me planteaba, existe una literatura, una narrativa palentina, una narrativa zamorana. Pues no tengo mucha idea. Yo creo que en general escribimos, lo que decías tú, Elvira, ¿no? Con muchos padres, ¿no? Y no creo que haya existido nunca aquí un hilo de narrativa. Creo que sí que, o al menos en mi experiencia, cuando nosotros empezamos a escribir, sí que existía un grupo sobre todo de poetas, que sí que de alguna manera habían generado en Logroño una actividad literaria muy potente además y muy interesante y que nos acogieron. Pero creo que es más poética que narrativa, ¿no? Quiero decir que realmente aquí lo que estaba haciendo era poesía. Está la Escuela de Logroño, esto lo hablamos además, la antología esta, que además, por ejemplo, tenía un matiz que me parece muy interesante porque habla de antología de poesía en La Rioja, y no riojana, que esta antología, ¿no? De Manolo, recordáis además, ¿no? Todo este prólogo, que me parece, vamos, absolutamente clarividente, cómo lo analiza. Y con ese matiz, ¿no? De poesía en La Rioja. Porque, ¿cómo que riojana, ¿no? ¿Qué significa riojana? Es un poco... O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué acotación es este tipo, ¿no? No tiene... No sé en qué se basa, ¿no? No sé en qué se basaría al decir una narrativa riojana o una narrativa de otro tipo, ¿no? Porque la narrativa o la literatura es un género mil leches, ¿no? Uno bebe de mil cosas más allá de lo que es lingüístico. Entonces, este tipo de preguntas me parece bien formulárselas, pero no entiendo muy bien hacia dónde quieren llegar. Bueno, es una excusa para que nos sentemos aquí con estos otros amigos y también al mismo tiempo que yo la formulaba, creo que para negarla, también yo creo que la negaba porque sí que veía que había una estirpe de poesía en La Rioja o riojana. Sí. Entonces, aunque creo que más bien yo diría que es de poesía de Logroño. Quiero decir, vamos a ver, eran poetas de Logroño, todo este círculo que había, desde Manolo de la Riva, Roberto Iglesias, Pepe Ramo, hasta llegar a Poti. De hecho, el libro de Poti es bastante posterior. O sea, Poti ¿no? Lo conocemos como poeta y luego nos regala ese libro, que me parece una maravilla, ¿no? Pero lo conocíamos como poeta, ¿no? Quiero decir que narrativa como tal, yo no sé en tu caso, Elvira, si tú... O sea, no había referentes aquí narrativos... Así como los había poetas, ¿no? Narradores como tal, yo no recuerdo. Pero lo que sí que yo tengo claro es que tampoco los buscábamos, ¿no? O los hemos buscado. Quiero decir, no sé si nos hemos visto en la necesidad de buscar esos referentes, porque al final yo creo que nos hemos ido construyendo como narradores, cada uno de la manera que le ha parecido mejor, y bebiendo de, como decía antes, de muchísimas fuentes que van mucho más allá de lo territorial, y así es como nos hemos sentido cómodos. Yo no sé si, no sabemos qué les pasará a otras escritoras o a otros escritores cuando empiezan, pero yo no sé si necesariamente buscan no sé cómo decirlo, un entorno. Yo creo que sí buscan, ¿sí? Y que nosotros no hemos tenido que buscarlos porque teníamos a todos los poetas de los que estamos hablando. Entonces teníamos poetas, pero podrían haber sido narradores y nosotros haber sido en vez de narradores poetas. Pero estaban ahí, esos referentes estaban. Yo creo que no teníamos que buscarlos porque estaban al lado ahí en los bares. Y... Eso es, porque también era una escuela, ha sido siempre, tal y como yo lo entendí, una escuela de amistad, ¿no? Y además con pocas chorradas, ¿no? O sea, que al primero que quería hacer un poco gilipuertas, porque es muy fácil ser un gilipuertas en la medida en que uno escribe 2 poemas, pues aquí era como, venga, déjate de chorradas. Y eso estaba muy bien. Sí, claro.
Eso está muy bien. Hemos aprendido mucho de eso. Lo que pasa que aquí quizá esta visión la puedes tener tú, que sí eres poeta, y Bruno, yo no sé si tú has escrito poesía. No, yo no he escrito... No has caído ahí, ¿no? Yo no he escrito poesía, quiero decir, la que hay está afortunadamente oculta, pero porque además desde el primer momento me merecía mucho respeto, ¿no? Yo veía que era un talento diferente, pero más allá de eso, a lo que voy es que sí me sentí muy acogido y creo que sí que es interesante cuando uno empieza a escribir, bueno, pues esto, que se sienta respaldado pues por un tipo de, qué decir, pues no... O sea, yo recuerdo esos momentos, pues, ¿qué vamos a decir? Pues estar con Alfonso y pensar, Dios mío, la literatura es esto. Que además en mi caso, yo no sé, en el tuyo, la literatura era eso y no lo que pasaba en la universidad. La literatura era lo que pasaba cuando te encontrabas con Alfonso, cuando te encontrabas con Manolo. Y creo que como escritor, es escritor, en fin, de llamarme a mí mismo escritor me parece un delirio, pero bien, como diletante de esta historia y tal, sí, creo que esa cercanía sí que además me dio la confianza de pensar, bueno, pues se pueden hacer cosas. Y además porque veníamos de ciertos, quiero decir, yo qué sé, Calle Mayor, el pensar que en Logroño se había hecho Calle Mayor, yo recuerdo cuando descubrí eso, pensé, bueno, pues se pueden hacer cosas aquí, que si hay un referente ahí muy potente. A mí sí que me ayudó, me dio confianza. Bruno acaba de decir que sí, que escribió poemas aunque no los hemos leído, ¿y tú? No. Yo no. Para gran tristeza de mi madre, que hubiera querido desde el fondo de su corazón que yo fuera poeta, nunca he sido poeta. Así que ni siquiera tengo algo por ahí escondido que en algún momento alguien encontrará y yo me avergonzaré mucho por ello. Porque teníamos grandes poetas ahí pensando, no, espera, la poesía es esto. No sé, yo creo que también, como yo no soy ni fui poeta, pues en ese sentido, a la hora de escribir, quizá estaba un poco buscando otro tipo de textos. Más allá de lo sentimental, porque ahí sí que os doy la razón, pero... Bueno, dado que es en principio difícil, ¿cómo decirlo? Explicar una tradición propia, ¿no? Quiero decir, para ponerlo fácil, hago yo la mía. Si yo tuviese que explicar una tradición propia de poesía riojana, o sea, podría decir, ¿a quién me querría parecer? Yo me querría parecer, por ejemplo, al Manolo de las Rivas de 20 canciones de agosto y un epitafio escéptico, ¿no? Lo tendría claro, ¿no? Si tuviese que elegir eso, ¿no? O puntualmente a un Paulino, etcétera. Yo podría explicar a quién me querría parecer, ¿no? Entonces eso no lo puedo hacer con la narrativa, ¿no? Aunque quizá no tanto al Azcona escritor como al Azcona guionista, a las películas de las que les participé, pues quizá yo sí que me querría ver en esa estirpe de algún modo, ¿no? Que podríamos llevarla más atrás. Entonces, si tuviese que hacer una estirpe, digamos, narrativa en la que yo me quiero emparentar, podría hacerla, ¿no? Aunque me equivoque, ¿no? Pero podría decir, pues querría estar entre algunos libros, algunas ideas que un Javier Marías, o que es todo lo que Bolaño hizo, ¿no? O en el diarismo de Trapillo, podía tratar de armar un pequeño, digamos, cuadro de los lugares que os traen a vosotros hasta aquí como escritores. Hombre, en mi caso, y a lo mejor estamos de acuerdo por edad, yo creo que cuando empezábamos, tú has hablado de la universidad y yo creo que antes de la universidad, por supuesto, habíamos leído muchísimo y habíamos escrito cosas que a lo mejor sí también nos gustaría ocultar bajo capas y capas de alfombras, pero ese momento como un momento especial, ¿no? Y un momento que marca. Pues yo creo que ahí, aunque ya viniera de antes, los escritores de mi generación están absolutamente marcados por los escritores latinoamericanos. O sea, yo antes de la universidad y en el durante, pues habíamos leído enloquecidamente todo lo que venía de allí. Cortázar, García Márquez, Borges, en fin, todos aquellos eran los nuestros, ¿no? Antes hablabas de padres, pues es que yo, los padres primeros de la conciencia ya del momento en que quieres claramente escribir, son esos padres. Y Esos luego, narradores americanos, hispanoamericanos. eso es.
bueno, estábamos hablando de ese momento de los poetas logroñeses. A mí, uno de los grandísimos regalos que me hicieron, que me hizo Alfonso, que está ahí, fue Bolaño. El advenimiento de Bolaño, Claro, ¿no? o sea, y eso sí que fue un antes y un después, porque era un poeta, perdón, bueno, un poeta también, pero era un escritor latinoamericano que era muy diferente o que traía otra forma distinta, ¿no?, de lo que habíamos leído, y que lo trajo literalmente a Logroño. No solo eso, porque luego No además sé. de que lo trajo, luego teníamos un amigo que sabía más de Bolaño que el propio Bolaño, ¿no? Eso Que era, también. que era Eneco, ¿no? Eso también era muy, muy chulo, Claro, ¿no? Tener ahí entonces, una figura que supiera tantas cosas, ¿no? De Bolaño, eso era muy divertido. Y yo recuerdo una pequeña anécdota hablando y continuando con esta idea de ingenuidad mía de alguien que ha leído muy poco. Coincidir contigo en la universidad cuando comenzamos a tratarnos y a conocernos. Yo no había leído al Cortázar de Rayuela y tú me dijiste, lee Rayuela. Y siempre me acordaré como un hito mío que cuando la terminé de leer me dijiste, lee rápido, ¿no? Me miraste así como, lee rápido, ¿no? Hostia, esta me está diciendo algo de que tiene interés, ¿no? ¿Para ti también eran esas lecturas en aquel tiempo? Sí, generacionalmente el boom latinoamericano pues nos marcó mucho. Por supuesto, vamos, cuando aparece Bolaño nos voló la cabeza a todos, ¿no? Lo que pasa es que yo debo decir, yo respeto mucho y además os admiro muchísimo. O sea, vosotros sí que sois narradores. O sea, tenéis una obra narrativa, tenéis una capacidad de ficción y tal, que yo me doy cuenta con el tiempo y tal, yo no tengo nada de eso. Y si realmente yo, no sé, tú me has traído aquí, pues no sé, porque imagino que tengo cierta gracia y tal, pero yo de narrador tengo, nada, 2 cosas, ¿no? ¿Cómo te definirías entonces, si no como narrador? Soy un prosista gracioso a veces. Entonces quiero decir que yo con el tiempo me di cuenta de que sí, que me encanta leer a Bolaño, pero yo ni soy Bolaño ni soy un narrador como tal, ¿no? Sino que soy un tipo que ocasionalmente escribe cosas y que vienen más de una tradición, pues yo qué sé, pues de diarios, antes hablábamos Periodística. periodística incluso, qué sé yo, de Camba Umbral, o cuando descubro, quiero decir, para mí fue mucho más fecundo descubrir los diarios de Trapiello que a Bolaño, porque así como Bolaño, me vuela la cabeza, pero yo no soy Bolaño, ni tengo nada que hacer ahí. Por ejemplo, con los diarios de Trapiello, El gato encerrado y tal, de repente descubrí un mundo que dije, caray, igual yo puedo hacer una página como esto y tal. Y hay una línea por ahí que además sí que creo que, decía, no hay narrativa riojana. Bueno, yo creo que sí que hay una narrativa muy local. Entonces empiezo a descubrir que claro que hay un montón de narradores que, yo qué sé, que hablando de lo muy local, están hablando de algo muy universal también. Y creo que, bueno, pues que hay una beta por ahí que es un poco cuando ocasionalmente puedo escribir 2 cosas, que sí que más o menos es la que a mí más me interesa. Y que más allá de esto, incluso, a veces el boom tuvo una cosa muy aparatosa, hay muchas obras de estas que tampoco han sobrevivido bien, con todo, ¿no? Desde mi punto de vista. Hay obras que sí, otras que no. Y que luego hay una literatura un poco menor, digamos, con una voz más baja, ¿no? Y Por que hay ejemplo, y que incluso, yo qué sé, a mí, por ejemplo, me sigue encantando por leer, yo qué sé, un cierto Azorín, quiero decir. Yo entiendo que no va con los tiempos, que muchas veces me dicen, pero es que esto que tú escribes, esto hoy en día y tal, y dijo, ya, pero es que a mí me da de lado, ¿sabes? Es que yo no vivo de lo que te opines y tal. Me da de lado, o sea, a mí me gusta esto, y la música que hay ahí, y la mirada, y un cierto tono incluso menor y tal. Y yo me siento muy a gusto ahí, y escribo muy a gusto así. Y siendo mi juventud de Bolaño, a Borges y tal, pues yo no estoy ahí. Pero vuelvo a decir, porque yo no soy un narrador como vosotros. Hombre, quiero decir, no estamos ahí ya. Yo estaba hablando de la universidad. Ahora estamos en otra cosa, sí, te ¿no? quería Pero preguntar vosotros sois justamente por eso. narradores, vosotros tenéis la capacidad de contar una historia y tal. Yo no, Sí. yo no. No, en serio, yo no. ¿Y Yo no tengo qué es lo imaginación, que cuentas si no cuentas historias? yo no cuento historias. No, yo junto palabras con una cierta gracia, ya está. Yo no cuento Pues historias como vosotros. sal de esta mesa ahora mismo. Abandona la mesa, por favor.
Oh, ¿qué voy a decir? Él sigue con una tradición, abandonamos esta idea de lectores de universidad y él se decanta por estos autores tipo Azorín, ¿no? Y por los autores que van más a lo periodístico. Y tú, digamos que sales un poco de las lecturas en español y que te interesan también las lecturas en otras lenguas y que también participas de otras, te incardinas o tratas al menos como lectora de gozar y incluso de aprender de otras culturas literarias. ¿Cuáles? ¿Y te han interesado más y por qué? Sí, lo que pasa que sí que es verdad que yo soy soy muy lectora de autores ingleses y americanos, más ingleses yo creo, porque pues por las circunstancias y porque encuentro más puntos en común, pero y también de literatura francesa, pero a la hora de buscar referentes sigo buscándolos más en los españoles, aunque es verdad que yo creo que a veces se pueden colar cierto tipo pues de formas y de historias que a lo mejor vienen también de esas otras tradiciones, ¿no? A mí, bueno, ahora con Fidela, pues es una novela sobre una casa y yo creo que las novelas de casas, los que las han escrito bien han sido pues los autores ingleses y las autoras inglesas, ¿no? Entonces ahí también puede haber algún tipo de referencia pues con las generaciones de los años 30, de los años 40, todas las novelistas del 19 que leímos también con... Utilizo mucho la palabra fervor, pero es que yo creo que en esos años y en esos momentos era una palabra muy importante. Y era la forma en que nos enfrentábamos a la literatura, ¿no? Ahora mismo, pues, bueno, también se leen con fervor a esos autores y a esas autoras y se lee con fervor, en mi caso, ahora mismo, por ejemplo, a Ramiro Pinilla, que nos pilla más cerca y que yo creo que... yo no sé si hay narrativa riojana, pero sí que hay narrativa en la que te encuentras familiarmente en casa, ¿no? Y yo, con Ramiro Pinilla, Podemos desde el decir que momento Ramiro cero, Pinilla sea riojano. podríamos decir que es riojano. De hecho, utiliza muchas palabras que utilizamos aquí y yo también en mis escritos a veces me encuentro con palabras que son más del norte, ¿no? O del norte más norte. Entonces yo creo que ahí sí que hay una verdadera filiación, ¿no? Si ha de haberla, y es una filiación elegida. Y otros muchísimos escritores, escritoras, pues también que podría ser riojana, Edurne Portela, ¿no? Y bueno, pues infinidad. Yo creo que el autor del Lazarillo también era riojano. ¿Y tú, Bruno? Aporta un autor que creas que es riojano. Berceo. El otro día lo No, preguntaba. Berceo lo era por cojones, pero Ramiro pero Pinilla, el otro día Edurne cuando lo Portela... dijiste y tal, pensaba narrativa riojana. Berceo. Y pensar, las historietas estas suyas y tal, el tipo de personajes, pues más riojano que los tipos que salen por ahí, ¿no? Que además se beben el vino, que son unos cachondos todos. Berceo. Creo que el riojano sí que hay un componente muy, muy picaresco, como tú vienes a sugerir, y muy realista, ¿no? Muy de calle en ese sentido. Y eso ya está en Berceo, quiero decir. Y hay una línea, ¿no? Y es verdad que hay toda una línea que atraviesa la literatura española que va por ahí, ¿no? De cosas como muy costumbristas, muy apegadas, ¿no? A una realidad muy inmediata, muy física incluso. Y creo que si pudiéramos establecer algún tipo de característica riojana, debería ser esa, ¿no? Quiero decir, porque verdaderamente en La Rioja abstracciones pocas, ¿eh? Y idealismos pocos, afortunadamente. Y hay una constante, Azcona, que tú nombras y tal. Pues más realista que Azcona y más negro y más real, ¿no? Y vuelvo a decir, afortunadamente, quiero decir, puestos a hacer derivas, lo bueno que tiene La Rioja es que aquí abstracciones, idealismos, pocos, ¿eh? Pocos. Y me imagino que eso en la Quieres decir pocas chorradas, ¿no? Pocas chorradas. Sí. Afortunadamente, quiero decir, visto hoy en día la cantidad de chorradas que inundan, ¿no? el mundo y tal, y este país, pues qué bien, ¿no? Que en La Rioja tengamos como una tradición muy apegada, ¿no? Pues eso, a comer bien y este tipo de historias. No, pensadlo bien. Oye, qué bien, ¿no? Qué gusto. Ahora mismo.
Pensadlo, qué maravilla. Sin ese comer y sin ese vivir bien, aunque salgamos Sí. de la narrativa, serían impensables. La No, cantidad pero de la sonetos narrativa que hemos es escrito, ¿no? En ideológica, y estas qué tierras. maravilla, ¿no? Una región en la que chorradas ninguna, toma por culo, ¿no? O sea, prefiero comer bien que tener un tren que me lleve... Qué gusto, ¿no? Qué bien se vive aquí. Qué tranquilos, ¿no? Y creo quiero decir que la expresión riojana, si hubiera que establecerla, va por ahí. Y qué gusto, ¿da? Has estado a punto de arrinconarte diciendo que no eres narrador, te acabas de quedar solo también con esto de la comida, yo creo. No, habéis qué va, estado a pero punto de arrinconarme. pregunta, mirad aquí. ¿Cómo que no? ¿El riojano cómo es? El riojano... Yo recuerdo, no sé si recordáis, creo que sale en el Árbol de la Ciencia. Hay un retrato que hace Baroja de un riojano que sale en el Árbol de la Ciencia, como un pasante, un tipo que anda por ahí y tal, y lo describe así. O sea que tópicos, a La Rioja le han caído pocos. Está el tópico del aragonés. Porque es pronto. Y tópicos le han caído pocos, pero los pocos que le han caído hablaban de esto. Un poco de un tipo como bastante apegado a la tierra, bastante simple, gracias a Dios, ¿no? Bendita nuestra simpleza. Y creo que esa es la imagen. Y creo que eso es un poco lo que puede caracterizar al arte riojano. Vicente Espinel decía que la Rioja es la Andalucía del norte. Sí, eso Sí. también. Quizá ahí ya comenzamos con aquella estirpe. Bueno, vamos a intentar arrinconar ahora a Elvira, que es la única que no se ha arrinconado. El uno como no sé qué, el otro como no sé cuántos. En el sentido de que ella escribe ficción frente a nosotros que no sabemos cómo. Por desgracia no tenemos aquí a Jorge Alacid, que nos tendría que estar acompañando y que también hace, digamos, ficción. Y yo no sé por qué, no sé si nosotros podemos explicar por qué no hacemos ficción, pero tú puedes explicar por qué te decides en tus de 4 libros, digamos 3 novelas por la ficción, y hablamos, si quieres, un poco después de ese libro de Ecfrasis, que es que me encanta esa palabra tan difícil. ¿Por qué crees que te decides? Es por yo creo que es inclinación natural, pero... Yo creo que sí. es que eso no se decide, ¿no? O bueno, a lo mejor hay gente que lo decide, pero para mí fue algo tan natural y tan evidente que no había que hacerse más preguntas. Igual, de la misma forma que yo entendí que lo que yo iba a hacer era escribir y daba igual todo lo demás que hiciera. Yo sabía que iba a escribir, pues desde el momento en que empecé a escribir, escribí ficción. Y es lo que me interesaba, lo que más me gustaba leer y lo que más me gustaba crear. Sí que es verdad que como lectora tengo un campo mucho más abierto. Puede ser que como escritora también en algún momento haga otras cosas, porque es verdad que no se sabe, ¿no?, que por dónde va a llegar la próxima idea o lo que te va a apetecer hacer. Pero de momento mi terreno en el que me muevo cómoda es la ficción. Y no es una decisión, en mi caso. ¿Y cuánto dirías que ha cambiado tu manera de encarar la novela desde la primera? Que entiendo que es con toda la cantidad de dudas, ¿no?, que a uno se le presentan cuando inicia esa carrera, a la tercera, ¿no? ¿Cómo ha cambiado? Si se puede decir que ha cambiado, o qué cosas dirías que, pues esto es muy distinto, por el contrario, no, yo más o menos tengo los mismos problemas o más o menos soy capaz de... Pues a la hora de escribir yo creo que no cambia mucho. Sí que cambia lo que pasa en torno a la obra, ¿no? Lo que pasa cuando yo estaba escribiendo Invierno o Luna Cornata en La Noche de los Tiempos, pues era una escritura que no se sabía muy bien qué iba a pasar con ella, ¿no? Con Invierno pues fue algo parecido. Yo escribía de la misma forma que escribo ahora, caóticamente, en desorden, por las mañanas, madrugando, y muy despacito, ¿no?, con esta escritura pausada que siempre digo que tengo yo. Y con Fidela y con Línea de Penumbra ha sido lo mismo, ha sido el momento de la creación ha sido idéntico. Sí que cambia el momento en que esa novela llega a la gente y la expectativa que tú crees que va a generar una vez que ya pues sabes qué va a pasar, ¿no? Que la novela que estás escribiendo se va a publicar y que hay gente que ha leído una novela previa y que tiene una idea de lo que tú haces
y va a recibir ahora otra cosa y no se sabe si esa otra cosa pues va a ser aceptada de la misma forma. Pero eso solo llega cuando ya está terminada, en mi caso. No sé cómo lo veis vosotros. Para mí, el proceso de creación no cambia. Lo que cambia es pues el proceso que viene después, ¿no? Que es bonito, pero diferente en cada caso. ¿Cuánto dirías que has cambiado, que ha cambiado tu manera de escribir, tu enfoque del insulario No, a... no, en mi caso poco, porque tampoco... Me parece interesante más lo que tú dices, en qué medida... Me parece guay, además, que seas capaz de aparcar la posible repercusión, ¿no? Quiero decir, bueno, una persona, ¿no? Que ya sí que tiene un público, unos lectores y tal. Me parece admirable que seas capaz de, en el momento de escribir, obviar todo esto, aparcarlo, ¿no? Y, o sea, tú te olvidas y escribes y... Es que si no, no escribes lo que Claro, quieres. claro, ¿no? Y me parece envidiable, ¿no? Esa capacidad de olvidarlo todo y lanzarte a la escritura, ¿no? Quiero decir, que si es que yo no escribo, o sea, si es que yo no escribo, no... Entonces, Entonces, no. esas columnas que haces cada 15 días, ¿las hace algún vecino No, tuyo, eso tus es padres? la inteligencia artificial. Esto ahora lo pones y ¿En quién piensas sale. cuando vas a escribir? ¿Son distintos los lectores a los que apuntas cuando vas a escribir en el periódico de los que apuntas cuando escribes tus Cuando libros? cuando escribí Creo que es verdad que cambia un poco la concepción de cuando escribes un libro a cuando escribes una columna, ¿no? En el sentido de que el libro, creo que yo en mi caso no me planteo ningún lector, puede ser. Yo en mi caso, desde luego que no. Yo escribo y no pienso quién lo va a leer, porque es un libro y bueno y tal. Pero en el caso de las columnas sí que lo pienso mucho. No sé en tu caso, pero yo sí que me pienso, ¿esto quién lo va a leer? ¿No? Quiero decir, en cuestión de manejar referentes, en cuestión del enfoque, ahí sí que lo pienso. Y creo que hay que pensarlo además, ¿no? ¿Quién te va a leer? Me parece chulo además esa idea, ¿no? Pero ¿esto quién lo va a leer? ¿No? O sea, ¿en qué medida yo voy a conseguir que, en principio, el tipo de lector que hay aquí, a mí eso sí que creo que hay que... Creo que el escritor de periódico en general sí que tiene que pensar, ¿no? ¿Quién lo lee? ¿Tú lo piensas? A mí lo que me ha proporcionado el mundo del columnismo es la sensación por primera vez, de tener que escribir con una fecha, que es algo que no me resulta fácil. No sé si tanto pensar quién va a leer, sino sí que más que quién lo va a leer, qué quiero contar, ¿no? Que es algo que cuando estás escribiendo una novela tienes muy claro lo que quieres contar. Pero aquí cada vez hay que contar una cosa distinta. No lo sé, a mí me está gustando esa parte de esa forma de escribir columna, pero también me está demostrando que a lo mejor el periodismo no es lo que mejor hubiera hecho. Yo estoy más cómodo en esto que... ¿Sí? Totalmente, sí. Yo... La Aunque felicidad, tengas la fecha de la entrega. felicidad en esta vida es despertarse un día, no tener prisa, tener un periódico o los periódicos delante, un café y... Esa es la felicidad. Eso es mi aspiración. Pero eso es para leer, pero para escribir también. Es lo mismo, es lo mismo. Quiero decir, los artículos se escriben solos. Ah, Los artículos no... Quiero decir, ¿no? Cuando lees los artículos es que el problema es aquello ¿cómo era aquello que decía Canva de, es que no me he dado tiempo a escribir menos? No sé si habéis leído a Canva, tiene una frase de estas de Canva, joder, es que los plazos y tal, joder, no me he dado tiempo a escribir menos. Yo creo que sí, los artículos verdaderamente se escriben solos, ¿no? Es como los que somos pesados, o sea, a mí me preguntan de cualquier chorrada y tengo una opinión. Quiero decir, los articulistas, ¿no? Tenemos una opinión idiota, pero sobre cualquier cosa. Y entonces, bueno, nos tiene que poner freno. Así lo entiendo. Los artículos se escriben solos porque de algún modo los escribe la realidad a la que tú después tienes que ponerle 300 palabras. ¿Cuántas palabras os piden? Esta nos pide. no muchas. No muchas. No, son cortitos. Yo alguna vez, Una yo cuartilla. siendo una escritora que nunca se pasa, que tiendo siempre a escribir poco, alguna vez sí que he pedido un poco de prórroga porque me apetecía poner más cosas, pero Más cosas. Sí, y bien, no hubo problema. Vayan calentando, que van a salir. Entre tanto, mientras calientan, les hago una última o penúltima. Y permitidme que profundicemos en esa idea de ficción y que de nuevo arrinconemos a Elvira, pero también está la Cid, así que no os arrinconamos. Y esta idea de que nosotros
si no escribimos ficción es porque escribimos del tiempo en el que vivimos, ¿no? En la medida en que vamos viviendo, ¿no? Con todo eso, ¿no? Sin embargo, ellos son capaces de mirar hacia otros lugares, ¿no? Hacia atrás, lógicamente. Inventar. Todavía no hacia el futuro, ¿no? En De ninguno de los momento, dos ¿no? casos, pero sí hacia atrás. Y, por ejemplo, en tu caso, ¿por qué esas épocas en las que tú has encontrado hilos narrativos? ¿Hay alguna razón? Pues bueno, invierno abarca muchas y es verdad que son del pasado. En el caso de Fidela, o sea, hay una razón clara y es que la historia que yo quería contar tenía que contarse en ese periodo, que son los años 30, y que es el momento en que las protagonistas de la novela, ¿no? Vera y Fidela, y todas las Veras y todas las Fidelas de España tuvieron un momento en que pensaron que sus vidas iban a cambiar mucho, ¿no? Y que vieron la posibilidad de abrir puertas que hasta ese momento no tenían abiertas y de vivir vidas que hasta ese momento solo las tenían permitidas los hombres. Eh, Fidela se desarrolla en los años 30 y en las puertas de la guerra porque en ese momento todo eso terminó. Y fue una elección muy consciente de la época, porque la historia que cuenta Fidela y los problemas que cuenta Fidela y todos los temas que subyacen en la novela son una cosa del pasado, pero son una cosa del presente. Antes me preguntabas que por qué la ficción. Pues porque con la ficción se cuenta todo y se cuenta la realidad. Y, y en este caso elegí por eso. Es verdad que yo me muevo más cómoda en el pasado, aunque en Fidela hay una parte que es presente y que ahora me estoy lanzando a lo contemporáneo, no sabemos cómo saldrá. Y si tú no tuvieses que irte a una época a escribir una novela, ¿sabrías a cuál te gustaría ir? ¿Y por qué? Yo siempre he sido muy fan de la España que va de 1890 a 1936. Y yo me iría a vivir a ese Madrid. Y contaría esa historia, que de hecho es lo que estamos haciendo todo el rato, de hecho. En España todo el rato seguimos hablando de ese momento. Y creo que es inagotable. Y creo que tiene sentido seguir escribiendo de eso y contar esa época. Madrid, Logroño, quiero decir, seguimos anclados en bucle en esos años. Amigos, ¿alguna preguntita va? Una apreciación sobre lo dicho por Elvira, ¿no? Esa idea suya de que no escribe poesía. Mi experiencia cuando leí por primera vez Invierno, la noche que leí Invierno, era que estaba ante el poema más intenso y más redondo de toda la escuela de Logroño. Eso por un lado. Y por otro lado, me ha gustado mucho lo que ha dicho Bruno con respecto a esa tradición realista, un poco picaresca y tal, riojana, que yo creo que no es algo incidental, ¿no? Tenemos nuestro más importante filósofo, Gustavo Bueno, es un filósofo que ha hecho bandera del materialismo. Y él mismo, cuando hablaba de otro intelectual riojano, de Julio Rey Pastor, decía en algún momento que Rey Pastor era un riojano característico, porque tenía esos elementos de agudeza, de sentido común, de desprecio por lo excesivamente alambicado, Aparatos. que creo que sí son rasgos de nuestro temperamento regional, ¿no? Hay otro par de casos que me parecen visibles también de eso, ¿no? En el terreno de la poesía. Me refiero a nuestros dos grandes poetas precontemporáneos, ¿no? A Villegas, por una parte, y a Samaniego, por la otra, ¿no? Dos poetas, y en el caso de Samaniego, narrador casi, porque sus cuentos pornográficos son efectivamente cuentos, ¿no? Más que poemas. Nada más. ¿Alguien más quiere
Yo dar las gracias, Alfonso, Sí, antes de nada. a ver, yo quería hacer una pregunta. ¿Podríamos considerar narrativa riojana los textos de María Teresa León, de María de la O. Lejárraga, etcétera, etcétera? Podríamos, claro que sí. Claro, porque Podríamos querer decir que los consideremos, coño. claro que Sí, señora. están ahí. Es probable Yo no, que, yo no las he leído. Si alguien, claro, si alguien los ha leído y quiere explicar un poco algunas características, es decir, no sé si estarían entroncando con algunas de las cosas que hemos dicho. no lo sé, pero quiero decir, yo ahora por circunstancias me estoy leyendo textos de riojanos que van desde la Quintiliano con las instituciones oratorias, que no deja de ser una narrativa didáctica, hasta Rafael Azcona. Y entonces, claro, pues ahí están, desde Gonzalo de Berceo, como ha dicho Bruno, está Bretón de los Herreros, está María de la O, está María Teresa León, es decir, que son todos riojanos. Necesitaríamos un echado para adelante que vaya a hacer la tesis, ¿no? de todo esto. Que nosotros ya no tenemos tiempo. No, sí, tesis sobre ellas hay, Ah, y ya, además sí, sobre narrativa riojana, sí. hechas por riojanos también. Bueno, No, añado que María Teresa León la he leído mucho. Léete, por favor, Memoria de la Melancolía. De hecho, hice de María Teresa León una obra de teatro. Y respecto a lo que le decías de la poesía, si lees Memoria de la Melancolía, creo que no hay más poesía en un texto que puede haber, ¿no? Aunque sea narrativa. Creo que no hay más historia mejor contada de España de aquellos años que la de María Teresa León. Creo que en ese sentido es un referente, que aunque es más burgalesa que logroñesa, pero nos la apropiamos y le decimos que es logroñesa. y en ese sentido, y decir algo, a ver si se... Es una grandísima. Uno de mis objetivos era darla a conocer, pero bueno, es complicado traer María Teresa León a Logroño, ya ves tú, fue imposible. Y quería decir algo, a ver si los explicaré sin que caiga mal, pero... Incluso aunque caiga mal, lo puedes Incluso aunque explicar, caiga sí. mal, os escucho hablar y de pronto, no, yo no soy escritor, yo no sé cuánto, bueno, una narrativa de riojana, bueno, tampoco es que soy. Hay una cosa como de tirarse para abajo que a mí me pone nerviosa, lo tengo que decir. Digo, si no nos tomamos en serio, no sé tampoco cómo... Y insisto, no desde lo riojano, desde el nacionalismo, hablo desde otro lugar, tiene que ver con el lenguaje, con la historia, con la labranza, con ser de campo, con los pueblos cercanos, con la viña, con lo que comemos, y me parece que eso es tan importante como el primer o ser de primer orden o de segundo orden. Para mí no es... no sé si es más Cervantes que María Teresa León. ¿Se entiende lo que quiero decir? Digo que a mí, como mujer y de este tiempo, me pasa como a ti, que para mí la memoria es más presente que nunca, ¿no? Entonces digo, esto que estáis haciendo, estos que hoy en día escribís en Logroño, en La Rioja, el día de mañana deberíais ser referentes también para la gente de ahora. Y estaría bueno quizás tomarnos en serio, no lo sé, es una opinión. Pues sí. Yo me tomo muy en serio, ya se nota. Yo No, creo que yo no mucho. No. redunda también en una de las características que hemos Pero también el expuesto de riojano lo no se toma riojano, muy ¿no? en serio. Una de la riojaneidad es que no se toma muy en serio, afortunadamente. Gracias en todo caso. Gracias, amigo. Buenas tardes. Oye, perdonad que hemos llegado muy tarde y quizá el haber llegado tan tarde supone equivocarme en el comentario, pero ahora estabais hablando de la riojaneidad, de la forma riojana de escribir, del riojanismo, y he oído hablar desde Gonzalo de Berceo hasta María de la Lejárraga. Eh, lo que me pregunto es si, y perdonad si habéis hablado de esta cuestión ya con anterioridad, pero me pregunto si hay una forma de escribir
riojana, o sea, es decir, o sea, ¿qué tenía de riojano Berceo, ¿no? O sea, es decir, o por lo menos riojano como lo interpretamos ahora. Es decir, en el siglo VI era muy complicado decir que uno era riojano y reivindicar la riojaneidad de Berceo o de San Millán o de gente que ha escrito fuera de La Rioja, más allá de que haya nacido aquí, igual que el resto de nosotros, pues me resulta muy complicado eh, identificar una manera de hacer, ¿no? Eh, vamos, no sé si habréis hablado de esto, pero Lo hemos intentado, pero en fin, tienes toda la razón del mundo. No ha habido manera de trazar hilos de riojanidad, porque en fin, es imposible. No obstante, lo hemos intentado a nuestra manera. no, es que me da la sensación de que hablando de literatura o de cualquier otra cuestión, es más fácil encontrar lazos de nexos de unión en otros parámetros que en los del localismo, ¿no? Más allá de, insisto, porque estamos hablando de gentes que han nacido aquí, pero que han escrito fuera y que muchas veces han vivido fuera. Entonces, puede ser. No digo que no, pero planteaba la cuestión porque probablemente, bueno, pues, quizá hay alguna influencia de donde uno nace, pero probablemente hay más influencias de otro tipo, ¿no? Y era provocar un poco la cuestión, pero me temo que ha sido demasiado tarde. Disculpad. Era una excusa también para charlar, para sentarnos a hablar de, bueno, de cuáles son nuestras lecturas, de cuáles son nuestros propósitos, nuestros deseos, de dónde venimos y con suerte hacia dónde iremos. Luego, en el vino siguiente, te lo resumimos, ¿vale? No sé si queréis decir algo más al respecto para aclarar. No, yo creo que vamos hacia bueno, la poesía, ¿no? Que es hacia donde tenemos que ir ahora, o sea que podemos ya. que no lo hemos comentado y yo creo que sí que estaría bien. Quiero decir que no, o sea, no. ¿Existe la literatura riojana? No, punto. No lo vais locos, no sé qué la picha un lío. Lo que sí que creo que habría que poner en valor, ¿no? Como se dice ahora, es el hecho de que existe Pepitas. O sea, la explosión que ha supuesto para, digamos, la gente que escribe aquí, la aparición de Pepitas, ese medio, y los tres somos un ejemplo de esto. O sea, habría que subrayarlo todos los días. Subrayémoslo. Todos Estoy los días, totalmente, o creo que sea, es lo primero en lo que estoy Pepitas marca un absolutísimamente antes y un de acuerdo después. contigo. Marca un antes y un después, ¿no? Es verdad. o Aquí te doy totalmente la razón. sea, y que quede ahí, ¿no? Pepitas marca un antes y un después en Eso La es Rioja, verdad. en la literatura, en la gente que escribe aquí. En la narrativa. Al respecto de eso decía algo Alacid en los correos que nos hemos ido enviando estos días, que más que hablar de quizá de una tradición, sí que hablaba de un caldo de cultivo, ¿no? En el que, bueno, está Pepita, lógicamente, pero también todas las editoriales que antes publicaron y nos publicaron, ¿no? A unos y otros, Sí, ¿no? sí. Y también Fulgencio y otras nuevas, ¿no? Como Aloha, que se está incorporando también. Y él hablaba también de las revistas, ¿no? En fin, que aunque no hubiera una tradición, si acaso tan clara, sí que había en estas 2 o 3 últimas décadas sí que un caldo de cultivo que quizá nos ha permitido, eso es, escribir estos Hay una libros. historia, ¿no? Pepitas verdaderamente tampoco existiría sin AMG, quiero decir. Bueno, sí, hay una tradición ahí. Muy bien, pues si nadie más quiere preguntar, intervenir, aquí lo dejamos. Nos despedimos hasta mejor ocasión y continuamos con el slam poético que dirigirá a Adriana Bañares y todos los poetas artistas que saldrán aquí a recitarnos. Muchísimas gracias. A ti. Muchas gracias. Muy bien.